Sergio, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Este es el primer episodio que vamos a intentar de tener un invitado aquí en Doom and Stone. Nos hemos contactado por otros medios, pero es la primera vez que podemos hablar en persona y para mí es un honor tenerte aquí porque para mí eres una leyenda viviente. Eres, junto con los Natas, los padrinos del Stoner Rock en Latinoamérica. Entonces, para nosotros es muy especial y para todos los fans que te siguen el tenerte esta noche por acá. Cuéntanos un poco justo cómo te trata el encierro, cómo estás llevando estos días por allá. Bueno, Román, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Le quiero mandar un saludo enorme a todos los hermanos de Latinoamérica, ya sea compadres músicos o simplemente gente que disfruta de este estilo de música. Los quiero mucho. Ya hace más de 20 años que me estoy dedicando a generar contenido visual, música, videos, grabaciones. La verdad que, como me dicen muchos, no soy una máquina de construir, de destruir y edificar, y eso me mantiene vivo. Y es lo mismo que me está manteniendo vivo y cuerdo de la cabeza en estos días de encierro. Eso me da mucho gusto. Vamos un poco al pasado, a remontar tu historia. Los Natas, pues obviamente son una leyenda, son una banda pionera para algo que ahora se conoce Stoner Rock. Supongo que en aquellos tiempos pues no estaba el término, pero ustedes fueron los primeros en cantar en español, en traer estos ritmos lentos, pesados y psicodélicos. ¿Cómo fue que se gestó esta banda en Argentina? ¿En qué contexto? ¿Cómo era antes, en los 90? ¿Cómo era Argentina para que pudiera haber este tipo de sonido? ¿Qué los llevó a hacer este tipo de sonido allá? Y mira, en los años 90 este sonido acá en Argentina no existía. Hay una gran escena de hardcore, hardcore así, incluso tenía un nombre, Hardcore Buenos Aires, muchas bandas que hacían conciertos y fanzines y toda su movida hardcore. Y después había otra movida que le llamaban el nuevo rock nacional, que era más bien como un crossover entre pop y un poquito de rock, con bandas más que nada en punta como Babasónicos, Fun People, un poquito de punk también. Pero honestamente en el año 1992, cuando yo me compro mi primer guitarra y pedal de distorsión y empiezo a hacer mis primeras melodías, yo no conocía ninguna banda en este país que lo esté haciendo. Tenía referencias de un amigo que tenía una disquería en su momento y yo ya venía escuchando mucho hardcore como Suicidal Tendencies, TSOL, otras bandas como Corrosion, Danzig, y en un momento me llega a mis manos el disco de Caius Blood for the Red Sun y Sleep Holy Mountain y el disco de Melvins Houdini, ¿no? Y ahí dije, no, esto me partió la cabeza, yo quiero ir por acá, ¿no? Y después muy de a poquito ir juntando los músicos, tal vez reclutando de escenas muy diferentes. Por ejemplo, al baterista de los Natas, a Walter, lo conocí en una escuela de música de jazz. Y él no tenía la más absoluta idea de lo que yo le estaba hablando, pero le había gustado la propuesta, le había parecido atrevida, ¿no? Y él me siguió, ¿no? Y lo mismo el primer bajista de los Natas, Miguel Fernández, también lo conocí en el colegio de jazz, donde pude transitar 6 meses antes de que me echen. y muy de a poco, pero casi desde el primer momento, desde las primeras canciones que fuimos armando, fuimos en esa dirección. No, eso está increíble porque justo creo que si nos ponemos en perspectiva, en México, en el caso de nosotros, es un poco el mismo contexto. Había una escena de punk, de metal bastante fuerte básicamente, y los que se consideran los padres del stoner rock en este país son The Sweet Leaf, pero es una banda de amigos, pero justo no tuvieron como las oportunidades, o no sé qué pasó, tal vez la represión o el gobierno, algo pasó que no pudieron figurar. Tenían por ahí un contrato con Lee Dorian o una disquera internacional que quebró,
y no pudieron hacer nada. En el caso de los Natas tuvieron la fortuna de tener contacto con gente en Estados Unidos, con Man's Ruin Records, y esto creo que les permitió a los Natas abrirse las puertas a nuevos territorios. ¿Cómo fue ese contacto con Man's Ruin Records, con Billy Anderson, con toda esta gente del Stoner? Y mira que lo que decís es cierto, acá por lo menos los primeros 2 años para los Natas fue muy duro porque cuando tocábamos en la escena del metal o del hardcore, éramos bandas como muy pussies, eran bandas como muy livianas para la escena. Y para cuando tocábamos con bandas pop o de este nuevo rock argentino, éramos los hijos de Satán. Entonces no encontrábamos ningún lugar, no encontrábamos nuestro lugar en el mundo. Y a lo que fue en Argentina, por lo menos fuimos armando nuestra propia escena, juntando a una persona, reclutándola de cada una de las demás escenas que había dando vueltas, ¿no? Pero bueno, luego logramos grabar nuestro primer disco del mar, en un estudio de grabación bastante bueno. Grabamos en máquina de cinta, ya nuestro primer disco fue grabado en máquina de cinta, en una mesa de grabación analógica. Y la idea mía era, de entrada, yo como ya venía de una escena del skate, del bike, donde yo ya tenía como cierta prueba y error comprobada de que de Estados Unidos me devolvían las cartas, por lo menos cuando yo pedía catálogos, cuando pedía planos de rampas de halfpipe para construir. Una noche, me acuerdo, bastante fumado, me voy a un kiosco, a una tienda de revistas, que estaba aquí cerca de mi casa, abierta 24 horas, y agarré todas las revistas de metal, y como la Metal Hammer, la Kerrang, la Spin, la Rolling Stones, y me copié todas las direcciones y los números de teléfono de las compañías discográficas que me parecía que podían llegar a tener algo que ver con nuestra música en Estados Unidos, ¿no? La semana siguiente armo 50 sobres con el cassette del disco del mar, una foto y una pequeña biografía en inglés. Me voy al correo con la bicicleta, año 93 te estoy hablando, 94, y mando esos 50 sobres a Estados Unidos, como un message in a bottle, como diría Sting, ¿no? Y a mi sorpresa, a los 6 meses llego a mi casa una tarde y tenía el contestador de teléfono. Obviamente a la gente le estamos hablando de que en esa época casi no existía el email, no había WhatsApp, no había nada, era correo, eran las cartas en papel, ¿no? O un mensaje por teléfono. Tenía un mensaje de Frank Kozik, del sello Man's Ruin, de Estados Unidos, que yo ni siquiera lo conocía, ni sabía quién era. Y en un español muy gringo me dice: hola Sergio, here's Frank Kozik, amigo, Man's Ruin Records want to make big negocio contigo, los Natas del Mar, call me back. ¡Wow! ¡Qué buena! Y bueno, ahí me meto en lo que era internet, en la época prehistórica del internet, donde tenías un módem de 28 bits por segundo, o bits por minuto, no sé, BPM, bits por minuto. Entro en la página de Man's Ruin Records y casi me muero porque no podía creer que ellos estaban editando los discos por ejemplo, el primer disco de Queens of the Stone Age, el último disco de Caius en vinilo, con split con los Queens, Fu Manchu, los Melvins, y un montón de otras bandas que yo no conocía. Entonces, bueno, al tiempo me pongo en contacto con Kozik y se edita el disco del mar en el año 96 en formato CD para Estados Unidos y para todo el mundo, en una época casi de gloria del formato del CD. Yo creo, no bien recuerdo, pero en los primeros meses nomás del lanzamiento Del Mar, de los Natas del Mar, se habían vendido más de 5.000 copias, que hoy día es algo impensado, es casi imposible de que eso suceda. Así que bueno, ahí arrancó todo.
Eso está muy increíble, justamente porque muchos de nosotros que somos jóvenes tenemos todo el acceso a música a través de internet, Spotify, Bandcamp, todo esto, pero escuchar esas historias de lo difícil, de lo complicado que era conseguir el disco o tener el contacto con una disquera, creo que le suma demasiado valor. Ahora todo es muy fácil, solo mandas un email, pegas tu link de tu banda y con suerte alguien lo agarra. Pero en esos tiempos era realmente trabajar muy duro desde cero, desde ir al correo, buscar la dirección. Es algo muy increíble. Creo que esta historia que nos estás contando es algo muy importante para todas las nuevas generaciones que no les tocó vivir eso y que viven en un tiempo de gloria realmente. Pero, y después de que se vendieron los discos, de que estabas con el contacto, ¿cuánto fue lo que pasó para que hicieran su primer tour por Estados Unidos? Bueno, luego que salió el disco del mar, hablando justamente de lo que estabas diciendo de la vieja escuela, un día me llega por correo un sobre muy gordo, o sea, te estoy hablando de una carpeta con más de 300 hojas de fotocopia con reviews, con reseñas del disco del mar de revistas de todo el mundo. Obviamente en esa época no había websites ni revistas de internet, era todo papel, ¿no? Y ahí la verdad que no lo podía creer, porque toda la devolución que nos estaba haciendo a las revistas como Metal Hammer, todas las mismas que yo les había escrito en su momento, les había encantado el disco del mar, y había una carta de Frank Ozick que me comunicaba que quería que viajemos a los Estados Unidos para grabar nuestro segundo disco de estudio. Así que bueno, lo mismo, carta de por medio, algún que otro email, pero al año ya estábamos en el año 1999 en Los Ángeles, en Hollywood, en Sunset Boulevard, en el Hotel Sahara, que aparece en muchas películas de los años 60 y 70. Estábamos ahí ya listos y preparados para grabar el disco. Ahora fíjate la falta de comunicación que había y también la locura del momento. El sello Man's Ruin y el estudio de grabación donde teníamos que ir era en San Francisco, y nosotros nos habíamos sacado un avión a Los Ángeles creyendo que era ahí al lado, y resulta que eran como 500 kilómetros de distancia. Pero bueno, ahí lo llamamos a Frank Ozick, le decimos: Frank, nos equivocamos, estamos en Sunset Boulevard en Los Ángeles. Y dice: Don't worry, I will send you a friend of mine. Y a la hora nos toca la puerta del hotel Rubén Romano, el baterista de Nebula, primer baterista de Fu Manchu. Y Frank Ozick había hablado con Rubén, que vivía ahí en Hollywood. Nos pasó a buscar la noche del 31 de diciembre de 1999. Y fuimos a pasar la fiesta de Año Nuevo a nada más y nada menos que Palm Springs, a la casa de Scott Reeder, el bajista de Caius. Wow. Cruzamos todo el desierto de noche, pasamos por el cartel de Welcome to Sky Valley, o sea, era era surrealista, era como estar en Disneylandia. Y de repente estábamos en la casa de Scott Reeder con Brand Bjork, John García, Alfredo Hernández, Joe Lally, todos los Fatso Jetson. Y ahí tocamos con los Natas, con los instrumentos prestados de Unida, que estaban haciendo su primer show debut para los amigos. Tocamos 3 canciones. También estaban los chicos de los Dozer ahí, una banda de Suecia muy buena, que no sé cómo estaban ahí, pero estaban ahí repintados. Y también tocaron los Fatso Jetson, y fue el debut del primer show de Unida, que tocaron como 1 hora para los amigos, y éramos 50 personas en una casa, y todos recontra detonados, pasándola bárbaro, haciendo música en medio del desierto. Fue una cosa increíble que vivimos. Eso es una locura, nunca había escuchado esa historia, no tenía ni idea. Creo que vale mucho para todos los que somos fans de este género. Así que eso es un sueño hecho realidad, y me da mucho gusto que ustedes, como representantes de Argentina y Latinoamérica, hayan ido hasta allá y les hayan enseñado que también de este lado se hace buena música, que no solamente es en Estados Unidos o en Europa, y me parece muy, muy, muy bueno todo eso que lograron. ¿Cómo fue el proceso de grabación de ese disco? Supongo que grabaron el disco y al mismo tiempo hicieron un tour. ¿Fue el que hicieron con Nebula?
Sí, a la semana siguiente estábamos en San Francisco ya, en la casa de un amigo nuestro del sello Meteor City, que hoy sigue activo, Meteor City Records, All That's Heavy, Store, es una distribuidora gigante de Stoner y Doom en todo el mundo. Y ahí fue cuando conocimos a los Melvins. El encargado del productor de la grabación del disco resultó ser Dale Kroger, el baterista de los Melvins. Y terminamos una mañana en el cuarto de ensayo, en la sala de ensayo de los Melvins, con Dale Kroger y Tim Green, que hoy Tim Green es un gran amigo, que es el ingeniero de grabación, y Tim Moss, que Tim Moss es un barbudo Gandalf, que hoy día es el road manager de Mike Patton y de Faith No More. En ese momento todos ellos trabajaban para Man's Ruin Records. Y terminamos en la sala de ensayo de los Melvins eligiendo qué equipos nos íbamos a llevar para la grabación. O sea que todo el backline, toda la batería, los amplificadores, toda la historia para grabar eran de los Melvins y nos la prestaron para grabar el disco. O sea, ya arrancamos, digamos, de una manera surrealista capítulo 2, ¿no? Y después el proceso de grabación era un estudio muy precario, una casa casi medio abandonada en las afueras de San Francisco, donde Melvin grababa muchos de sus discos, ¿no? Más que nada porque eran amigos de Tim Green, del ingeniero de grabación, y conocían el estudio. Y todo lo que es Ciudad de Brahman lo grabamos completamente en 2 días, grabamos todo. Y 2 días siguientes los usamos para las mezclas. O sea que fue un disco terminado completamente en 4 días de trabajo. Yo hoy día no lo puedo creer. Sí, eso está increíble. No, yo tampoco puedo creer, pensé que había sido más tiempo lo que habían tardado en Ciudad. La verdad es que es un disco indispensable, creo que es un clásico del stoner en general, no solo latinoamericano. Cuando se habla de Latinoamérica, sin duda, los Natas son la primera banda que todo el mundo conoce en Europa, en Estados Unidos, y ese disco en particular creo que es una obra maestra que va a perdurar y que es el sello de los Natas para la posteridad. Los demás discos son increíbles, por supuesto, pero siento que este es como un disco clave que todo el mundo alabó. Cuando salió este disco, ¿cómo fue en Estados Unidos y cómo fue en Argentina? Porque en Argentina supongo que seguían siendo una banda underground, pero en Estados Unidos estaban haciendo algo muy grande. ¿Cómo fue vivir o ver esas dos partes, Argentina, Estados Unidos, Europa? Y bueno, después de la grabación de Ciudad de Brahman volvimos para Los Ángeles, y ahí no hicimos un full tour con, digamos, una gira grande, pero hicimos 5 o 6 recitales con Nebula. Nos subimos a la camioneta de ellos, y esas 2 semanas que estuvimos en gira con Nebula aprendimos todos los gajes del oficio de cómo se tenía que mover una banda de este estilo en la carretera, ¿no? Desde la camioneta que necesitaban, hasta qué equipos necesitabas, hasta cómo armar un escenario, poniendo la batería adelante, los amplificadores detrás. O sea, Nebula nos pasó el ABC de cómo una banda stoner se tiene que poner en funcionamiento para trabajar. Fue como un School of Rock, pero acelerado en 2 semanas con Nebula, ¿no? Entonces, apenas llegamos a la Argentina, inmediatamente yo fui a armar un equipo de trabajo y a buscar todas las cosas que necesitábamos para poder repetir lo mismo que habíamos vivido en Estados Unidos con los Nebula y poder hacerlo aquí en Argentina. Entonces compramos una camioneta, una van Ford Econoline del año 81, le armamos una reja adentro para meter los equipos, mandamos a fabricar un bombo de batería de 26 pulgadas, que es un bombo enorme. Yo me conseguí 2 parlantes de guitarra, un cabezal valvular. Empezamos a hacer merchandise, imprimir remeras en serigrafía, y ahí de a poco empezamos a armar nuestros propios ciclos de conciertos, ya no dependiendo de cuánta gente nos aceptaba o no de las demás escenas, sino empezar a armar una escena propia, ¿no? O sea, habiendo aprendido todos los gajes del oficio y toda la movida de la ruta de Nebula, los pusimos en práctica muy rápidamente aquí en Argentina.
Y por otro lado, en lo que sucedía acá en los medios, en las revistas, en los periódicos, en las radios, ya de a poquito les había empezado a llamar un poco la atención que una banda de Argentina haya logrado lo que habíamos logrado, que era 2 discos, 2 ediciones internacionales. Ya les llegaban a ellos comentarios y reviews de revistas de Estados Unidos y de Europa antes de que nosotros le mandemos el disco, ¿no? Entonces empezó a hablar aquí en Argentina de la banda que está logrando cruzar las fronteras y ahí muy de a poquito, entre mucho trabajo de nuestra parte, con la camioneta yendo de gira todos los fines de semana por todo el país, por toda la Argentina, y un poquito de la vista que nos empezó a poner los medios de difusión y todo, la banda muy de a poco empezó a crecer y después se volvió imparable ya.
Sí, los Natas sin duda son una de esas bandas pioneras en la escena argentina. De hecho, actualmente Argentina es un monstruo, o sea, es muy difícil saber la cantidad de bandas porque levantas una piedra y salen 5 bandas de stoner, de doom, de psicodelia. Y eso es como algo muy importante porque es lo que ustedes crearon. Ustedes son un ícono para todas estas nuevas generaciones. Y me gustaría saber, ahora que está como todo esto en boga, ¿qué opinas de las nuevas bandas? ¿Qué opinas de la nueva generación de bandas argentinas y latinoamericanas en general? ¿Cómo las ves tú, que fuiste un pionero? Y que mira, a medida que nosotros fuimos armando nuestras propias movidas, nuestros ciclos de concierto aquí, uno muy importante que se llamaba los Viernes Verdes, Viernes Verdes, después Moto Club Bar. Nosotros lo que le brindábamos al público era una experiencia. No solo tocaban los Natas, sino que también invitábamos a las pocas bandas que nosotros sabíamos o conocíamos que tocaban este estilo de música. Alquilábamos proyectores y antes de la era de la pantalla LED y todo, poníamos proyectores con películas antiguas, proyectores de diapositivas, lámparas de aceite que nos armábamos nosotros con proyecciones al techo de unos teatros abandonados donde tocábamos. Creo que siempre apostamos no solo por el crecimiento de los Natas, sino por el crecimiento de la escena, ¿no? Y poder ver que hoy día, 20 años después, la cantidad de bandas que han podido vernos trabajar y han aprendido de esa manera de trabajar, a mí me pone muy contento y muy orgulloso, la verdad. E incluso cada banda, yo no creo que haya una banda aquí en Argentina que haya copiado a los Natas, para nada, en absoluto. Cada propia banda fue con su personalidad, con su estilo, con su elección de instrumentos. Tal vez sí nos veían cómo nosotros trabajábamos y así como nosotros aprendimos de los Nebula, ellos aprendían de los Natas, ¿no? Pero hoy día la escena está buenísima y creció un montón y como dices tú, dentro de todos los géneros y subgéneros y protogéneros de combinaciones de stoner, luch y metal y doom, hay muchísimas buenas bandas. Y también hay muy buenas bandas que están hace muchos años tocando, hasta casi tantos años como los Natas, como es por ejemplo Dragonauta, por ejemplo, que es una banda increíble. También tenés bandas nuevas como Los Antiguos, pero si bien Los Antiguos es una banda que tiene algunos años nomás, más o menos debe tener los 3-4 años que tiene Soldati, que es mi banda nueva. Sus músicos tocan hace 15 o 20 años, vienen de otras bandas. O sea que arrancamos muchas personas con todo esto y no soy simplemente yo el único responsable. Tal vez sí digamos, tuve la suerte y es algo que jamás hubiera podido planear, ¿no? Pero de estar en el lugar y en el momento indicado para que todo suceda, ¿no? Pero el mérito de la escena es de todos, creo, de cada uno y de cada banda que le suma un poquitito, ¿no? A que esto tenga ese color y ese tamaño, esa riqueza. Eso que dices es muy importante porque justo muchos pecan de ser el yo hago, yo hice, yo soy el mejor, y creo que tienes mucha razón, es algo que se ha construido entre muchos y es muy diferente. Por ejemplo, la Argentina es bastante grande y creo que cada escena en los diferentes estados también son muy, muy diferentes. Creo que ahorita el ejemplo más grande de una banda grande, por decirlo de alguna forma, pero pequeña, son los Mefistófeles, que son unos chicos que tocan, son de un pueblito, pero han logrado algo increíble, ¿no? Que es una proyección internacional como los Natas lo hicieron en su tiempo, pero por supuesto aprovechando nuevos medios, ¿no? El Bandcamp, el Facebook y ese tipo de cosas, aunque ellos lo nieguen un poco, se me hace algo muy bueno y yo los veo reflejados a los Mefistófeles en lo que hicieron los Natas, porque continúan con esa vena de no dejar, no solo quedarse en lo local, sino expandirse, ir más allá, mostrar un producto nuevo, que representa a su escena también, a su país, a su cultura, y eso se me hace algo bastante bueno. Y otra cosa que me gustaría hablar contigo, Sergio, es cuando hiciste South American Sludge, ¿lo pensaste como un colectivo, como una disquera? Sin duda creo que es un parteaguas también y es algo muy importante que tú le has dado a la escena underground.
South American no solamente le abrió las puertas a bandas argentinas, sino de toda Latinoamérica, incluyendo a nosotros, Vinum Sabati. El haber podido girar en Europa con el logo de South American fue algo muy bueno. ¿Cómo surgió este proyecto y en qué está ahorita el proyecto de South American? Y bueno, haciendo un poquito de lo que me estabas hablando, por empezar, la banda Mefistófeles a mí me encanta, me parece una banda tremenda. Los vi en vivo aquí en Buenos Aires. También he tocado con ellos en Santa Fe, que es muy cerquita del pueblo donde ellos viven. Incluso hablé con los chicos, que están muy locos, están dementes de la cabeza. Vos lo podés ver en toda la propuesta de artwork y artística que ellos proponen junto con la música, que creo que es gran parte de toda la riqueza que ellos tienen, ¿no? Y lo único que le dije al cantante, le digo, por favor te pido el próximo disco, le digo, yo te lo hago gratis, pero lo quiero producir yo. Quiero ser parte de Mefistófeles. Y me miraban con cara como de desconfiado, ¿no? Y le digo, lo único que les voy a pedir es que vamos a tener que hacer un disco cantado en castellano, le digo. Porque son tan pero tan buenos que podrían ser una banda de los 60 de Inglaterra o de San Francisco. Hay que cambiar eso, tienen que hablar en castellano. Y ahí como que miraron para abajo y no les gustó nada, ¿viste? Sí, ellos es lo que me agrada, pero al mismo tiempo luego es una crítica, ¿no? Que son muy duros, tienen una decisión y la toman. Por ejemplo, Gabriel me dijo alguna vez que Riding Easy, este sello que tiene a Monolord, les escribió que querían sacar el disco de Mefistófeles, no sé cuál, pero querían tener el control del arte, y Gabriel dijo que no, y decirle que no a un sello como Riding Easy, yo creo que no cualquiera, porque es un sello muy grande, que te da una proyección internacional, y eso me gusta, que tienen la convicción, y eso habla bien de una banda también. Sí, yo los amo con todo mi corazón a los Mefistófeles, la verdad que los quiero muchísimo. Pero bueno, volviendo al South American Sludge, básicamente yo en cierto momento, cuando en el 2010, 2011 terminan los Natas, por un lado me empiezo a tomar conciencia, porque la verdad que la carrera de los Natas fue tan vertiginosa y dejé tanta sangre en la carretera, ¿no? Y tanta parte de mi cerebro que cuando despierto a eso tomé conciencia de que realmente había logrado muchas cosas, ¿no? Y en primera instancia lo utilicé como nombre y como plataforma para empezar a hacer reediciones de discos de los Natas, ¿no? Esa fue la primera situación. Armar un gran festival que fue el último show de los Natas, el South American Sludge Fest, en el Teatro Colegiales, que es un lugar para 1000 personas aquí en Buenos Aires. Y a la hora de hacer las primeras reediciones de Rotation y de algún otro disco más, también lo utilicé como plataforma de lanzamiento, ¿no? Pero años después lo retomé el proyecto ya como un colectivo, como decías vos, como un colectivo social, no para hacer dinero en absoluto, sino para poder unir y convocar a todas las bandas que estábamos haciendo en este estilo, con la única condición más que nada que sea que cantemos en castellano, ¿no? El sludge básicamente es este estilo de música, stoner sludge, doom metal, cantado en castellano para el mundo. Fue una manera de poder aprovechar en buen sentido mi nombre, mi experiencia y mi trayectoria para poder hacer crecer y ayudar a que crezcan cantidad de bandas al resto del mundo. Y en todas estas bandas, en cada caso fue particular porque cada banda tenía diferentes necesidades, ¿no? Pero desde, no sé, ayudarlos con el arte de tapa o ayudarlos con un contacto de mastering en Estados Unidos, ayudarlos con conexiones con sellos de Estados Unidos y de Europa, con agentes de booking. Digamos que toda la agenda, todo las personas y los contactos que yo fui adquiriendo y mi gente de confianza de trabajo de todos esos 20, 25 años de estar en la ruta, yo lo puse al servicio de todas las bandas que forman parte del South American Sludge.
Eso está increíble porque justo la visión que tienes de South American Sludge o Sludge es un poco lo que me inspiró también a mí a hacer esta página Doom and Stone, pero en Latinoamérica, porque siempre es bueno lo que se hace en Europa, Estados Unidos, pero Latinoamérica tiene un caso muy especial porque son cosas muy de cada país con su cultura, son toques muy especiales, no son a lo que se hace en Europa, en Estados Unidos, pero nunca se tiene a veces el apoyo necesario o no existe el colectivo, alguien que se fije. Entonces el que gente como tú, que ya lleva una trayectoria larga, le ofrezca oportunidades a nuevas bandas es algo increíble, porque al final de cuentas Latinoamérica es uno solo y hay cosas muy increíbles que a veces son mucho mejores que lo que hay en Estados Unidos, Europa. No se demerita para nada el trabajo de ustedes, son el ejemplo perfecto, toda tu trayectoria, lo que has hecho con los Natas, con Soldati, por supuesto tú de solista, hay muchos proyectos, así que pues te agradecemos también mucho que hayas puesto eso de ti en este sello, en este colectivo de South American. Sí, lo que me hubiera gustado tal vez con el sello, con el Sludge, es haber tenido más dinero, porque con dinero tal vez podría haber hecho yo mismo las ediciones en vinilo o ayudar a ciertas bandas a entrar al estudio a grabar. Y si bien, digamos, les he podido dar una mano importante, pero me hubiera gustado tener dinero para invertir, porque yo trabajo de músico y tengo 2 hijos y tengo una casa que mantener, ¿no? Y si bien mi trayectoria es grande, pero no soy Lady Gaga, ¿viste? No soy Michael Jackson, sí. Entonces todo me cuesta muchísimo. Pero lo que sí pude hacer es conectar a distribuidoras, conectar a fabricantes de merchandise, conectar a agentes de booking, conectar a las bandas con toda la gente de la industria, que es muchísima, que hace que las bandas crezcan, porque las bandas por sí solas no pueden hacer nada más que publicar sus cosas en internet o hacer buena música, que obviamente es lo más importante, ¿no? Pero para poder trabajar, para poder hacer de eso un oficio, para poder hacer de eso su vida, necesitan poder relacionarse con toda la parte linda, la buena parte de la industria que tiene que ver con la producción, ¿no? Y eso es lo que fue muy bueno del Sludge, poder unir y después a su vez dejar que, sin tomar el control, porque ninguna de las, yo creo que hay más de 100 o 120 releases, 120 discos editados por el South American Sludge. En ninguno de estos discos yo he firmado contrato con las bandas, ni me he llevado un centavo de dólar por nada de lo que ellos han producido. Todo fue una comuna, una comunidad para crecer todos juntos, ¿no? Y me pone muy contento bandas que han luego de hacer su primer disco con Sludge, por ejemplo, firmar con una disquera más grande. Yo nunca les hice ningún contrato de exclusividad ni nada parecido, todo siempre fue de palabra de caballero, como le digo yo, palabra de hombre, un handshake y siempre desearles lo mejor y he podido ver bandas que han crecido muchísimo a partir de tal vez poder haber salido con un primer disco bajo el nombre mío. Yo lo que le decía siempre a las bandas, aprovechemos mi nombre, usémoslo en buen sentido para que puedan entrar por lo menos con una patada a golpear ciertas puertas, ¿no? Y muchas bandas lo han podido utilizar y eso está buenísimo. Y a mí también me ayuda porque me entretiene, me divierte, me da experiencia y es lo que me gusta hacer. No sé hacer otra cosa que esto. Pues te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho, incluido yo, porque pues mi banda fue la primera banda mexicana en tu sello y pudimos girar en Europa y con el sello, con el logo, en las playeras y todo, y fue algo muy, muy lindo eso, el poder ser parte de esa familia.
Nos gustaría que nos contaras ahora de tus proyectos actuales, que es por supuesto Soldati, tú como solista, y nos gustaría saber qué ha pasado con Ararat también en esos 3 puntos. Bueno, con Ararat yo creo que se cerró como un ciclo por ahora. Con Ararat tuvimos, yo creo mucho en la numerología, ¿no? Para mí los números son algo que hablan por sí mismos y son fuertes en mi persona. Con Ararat hemos tenido 7 años como banda y 3 discos de estudio: Música de la Resistencia, Ararat 2 y Cabalgata hacia la Luz. En ese momento que terminan los 3 discos y los 7 años de banda, yo por lo menos sentí que ya había cumplido el ciclo que yo quería que tenga Ararat, ¿no? Para mí fue muy importante, sobre todo en un camino que yo inicié hace 6 o 7 años de dejar las drogas y dejar el alcohol, poder transitar por el instrumento, el bajo. Yo en Ararat toco el bajo y canto, no toco la guitarra. Y a mí me hizo muy bien tocar el bajo, me hizo muy bien Ararat para poder plantarme de vuelta en la tierra sin utilizar drogas, ¿no? Las drogas a mí me encantaban y de hecho me han ayudado a componer grandes canciones, pero llegó un momento que el ruido era tan grande en la cabeza que yo necesitaba bajar a la tierra, y Ararat fue eso, ¿viste? Así que eso por un lado, ¿no? Y Soldati es la banda en la cual yo retomo mis guitarras, retomo la composición rifera, isluchera y metalera que yo dejé tal vez con el último disco de Los Natas, El Nuevo Orden de la Libertad. Soldati tal vez es la banda o el disco en la cual yo me hubiera gustado hacia donde vaya Los Natas en su momento, ¿no? Los Natas ya había arrancado un sonido y un audio y una manera de cantar cada vez más metalera, ¿no? Y por hoy Soldati es lo que a mí me hubiera gustado que sea Los Natas, por así decirlo, ¿no? Así que hace muy poquito acabamos de entregar un disco de estudio que se llama Doom Nacional, que para mí es un discazo, es un disco tremendo. Lo grabamos con Patricio Claypole, mi ingeniero de grabación de toda la vida, como productor también en su estudio, el estudio Latic. Todo grabado completamente en cinta analógica, consola de grabación analógica, y salió editado por el sello Argonauta Records de Italia. Ahora está saliendo la edición en vinilo LP y en CD desde Italia para todo el mundo. Seguramente tendremos una edición nacional acá en Argentina también por el sello Manicomicos, que es otro gran amigo que también lo ayudé mucho, y él me ayudó a mí a empezar a hacer la primera y la más grande distribuidora de stoner, sludge y doom metal en Argentina, ¿no? Así que por ese lado, muy contento con el disco de Soldati. Estoy leyendo los reviews de revistas de todo el mundo que salen a diario y siento que la gente lo ha entendido este disco, porque ya no toman a Los Natas tanto como una referencia o como una comparación, sino que simplemente lo nombran como parte de mi historia. Pero todos los reviews que han salido, desde las revistas más grandes a las más pequeñas, todos hablan del disco, hablan de las canciones, hablan de las letras, hablan de los riffs, hablan de la energía del disco de Soldati, y eso a mí me pone muy contento. Sí, sin duda Doom Nacional es un super disco. De hecho, yo te lo puedo decir, que salió en Doom Chart. Solamente pues Venom y Soldati fueron las únicas bandas latinoamericanas ahí, pero ese Doom Chart, haz de cuenta que se junta toda la gente en las revistas de los blogs, y cada quien propone como una lista de bandas, y llegan algo así como 500, 300 bandas cada mes, ¿no? Entonces el hecho de que Soldati, Venom y otras bandas estén ahí significa que mucha gente lo escuchó, que a la gente le gustó y que tuvo un buen recibimiento, y creo que es un super disco. La verdad es que se nota la evolución que has tenido tanto personal como a nivel musical. Creo que es un muy muy buen disco, la verdad, y pues sí, esperemos, no se vaya qué vaya a pasar, pero ojalá en un futuro pudiera venir Soldati a México, quizás a un festival o algo así. Sería algo increíble para nosotros. Sí, está planeado con Soldati hacer una gira en Europa y también tocar por Sudamérica.
Estamos trabajando con una agencia de booking que es la más grande de la Argentina, que se llama Hellnoise, que son los responsables, por ejemplo, de haber traído a Helicopters, a Turbo Negro, a The Offspring, a Bad Religion. O sea, es una agencia muy grande de mi amigo Santiago, que él me aprecia mucho y me admira mucho como músico hace muchos años, y es un honor también estar contando a esta altura tanto con Argonauta Records como Manicomio de aquí de Argentina, que es la producción ejecutiva. Ellos han puesto todo el dinero para grabar, como la agencia de booking Hellnoise, ¿no? La verdad que me ha armado de un equipo muy, muy importante de trabajo, sobre todo a la altura de lo que yo quiero para mí hoy, para mi vida, que básicamente Roman es estar en paz, o sea, tener paz mental. Es lo más importante para mí. Y un poquito lo que me preguntabas antes, lo que tiene que ver con mi carrera solista, también hace poquito saqué mi cuarto o quinto, ya no me acuerdo, creo que quinto disco de estudio solista, que se llama From Skulls Born Beyond. From Skulls Born Beyond, parece un título de banda de Noruega, ¿no? Pero sí. Básicamente es un lugar que yo encontré de audio y de manera de expresarme, que tiene que ver con el folk, por un lado, porque son guitarras acústicas y mis voces, ¿no? Y mis letras, y con pequeños acompañamientos tal vez de algún piano, algún slide guitar, y un poquito de drone también, lo que a mí me gusta, esos momentos de ruido, de distorsiones, de paisajes así indescifrables. Es un lugar que he encontrado de mucha expresión y comodidad. Ya hice muchos discos en digamos, en esa vena, en ese estilo. Y de hecho al principio me preguntabas de la cuarentena que hice. Y bueno, en lo que va de la cuarentena, hace muy poquititos días terminé de grabar, mezclar, masterizar y hacer el arte de tapa de 3 discos solistas más que todavía no han salido. Yo tengo el estudio de grabación en mi casa, así que mucho tiempo lo paso ahí. Es un estudio muy precario con 2 micrófonos, procesadores de los años 80 que creo que simplemente son los que elijo para grabar, ¿no? Pero es el audio de mi estudio, de Death Studios. Y bueno, y tengo 3 discos nuevos que ya terminados, que los iré sacando, no sé, cada 6 meses. No sé qué voy a hacer con todo eso, pero son 30 canciones más para mi discografía. Eso está increíble, Sergio. Nunca paras, y eso es algo que apreciamos y que admiramos mucho nosotros, como banda joven, por supuesto. Es que nunca te has rendido y que a pesar de las adversidades tú has seguido y estás aquí hoy en día con nosotros dando lo mejor. Y creo que el mensaje que nos has dado en esta entrevista ha sido tremendo. Hay muchas cosas que analizar para las bandas jóvenes y también para las old school. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista, te queremos agradecer por tu tiempo, por compartir, por abrir tu corazón con nosotros, porque si bien podríamos pasar horas y horas, tenemos que ir cerrando esto de alguna forma. Y antes de irnos, tú nos hiciste el favor de hacer una lista con algunas canciones que significan mucho para ti, algunas bandas. La vamos a escuchar después de esta entrevista, pero ¿le podrás decir a la gente por qué estas bandas, qué significaron para ti estas bandas? Algunas, no las 10 tal vez. Y más que nada son las bandas que elegí para el playlist que me pediste, que desde los principios de mi carrera o de mi vida con la música, allá en los años 90, me fueron acompañando, me fueron marcando el camino, fueron acompañando momentos de mi vida, desde lo familiar hasta lo emocional y sentimental. Son canciones que al día de hoy sigo escuchando, bandas que siempre respeté, y a la vez bandas las cuales nunca me quise parecer. Si hay algo que para mí por lo menos es la música, a mí la música me funciona para poder manifestar y todos los demonios que tengo encima, para poder curar todas mis heridas y para poder digamos, direccionar o apuntar la puntería de hacia dónde quiero que vaya mi vida, ¿viste?
Mi música es un gran ejemplo o una condición de la vida que yo tengo como persona. Para mí mi persona y mi música van juntas de la mano, ¿no? Lo que sí yo he aprendido, sobre todo en todo este proceso en el cual hace ya 6 años que he podido dejar toda la situación de las drogas, ¿no? Es que lo importante es, si bien uno puede ser músico, ¿no? Pero uno es un personaje cuando está arriba del escenario, pero cuando bajas del escenario eres una persona más. Eres uno más del público, uno más de tu ciudad, uno más del barrio en donde vives, y eso hay que saber llevarlo, ¿viste? Porque a nosotros la vida también nos toca, nos duele, nos pega fuerte y nos da alegrías, y tal vez estar por momentos en un escenario o tener un disco editado en cierto lugar del mundo no nos hace inmunes a todo el sufrimiento de este universo y de esta vida, ni tampoco nos priva de alegrías tan sencillas como a veces poder pasar tiempo con tus hijos o poder hacer alguna otra actividad que te guste que no tenga nada que ver con el rock, ¿viste? Entonces para mí hoy día lo más importante es la persona, el músico acompaña y la música sirve como canal de conexión con esta persona y a su vez conexión con todo la demás gente, ¿no? Pero lo más importante para mí hoy día es esta paz que te digo que yo busco, esta paz mental, paz espiritual, y a mí la música me acompaña siempre y poder compartirla es un placer porque es poder mostrarles un pedacito de mi persona. Así que nada, Roman, un abrazo gigante, un beso enorme para toda Latinoamérica y el mundo, los quiero mucho y siempre muy, pero muy, pero muy agradecido de que me hayan dado un lugar, de que me hayan dado un espacio y me hayan acompañado a convertirme en el músico que soy hoy día. Sergio, te agradezco mucho, sobre todo las últimas palabras, porque efectivamente la música es lo que le da sentido a nuestras vidas. A veces tenemos muchos problemas, tenemos situaciones complicadas, y escuchar una canción que te levanta el ánimo, te cambia, te da ánimos para seguir, es lo mejor, y yo te lo puedo compartir desde acá. Los Natas han sido algo muy importante en la vida de mucha gente, también en la mía. En momentos duros he escuchado la música, y eso sana, la música sana al final de cuentas, y me da mucho gusto que estés en el mejor tiempo ahora como músico, como persona, y gracias por compartir esto, Sergio. Gracias por tus palabras muy lindas, Roman, y como te dije antes, es importante mantenerse sano, mantenerse con los pies en la tierra, y yo te aseguro, para todos los que piensan que el stoner rock es simplemente marihuana y drogarse y el descontrol y todo eso, yo después de 25 años de haberlo transitado de esa manera, para mí hoy el stoner rock tiene una sola palabra, y esa palabra es libertad. Y esa libertad cuesta, no es gratis, no es fácil, hay que transitarla, es un proceso, y es una libertad que nace desde el corazón. Y la cabeza siempre te va a machacar para que no seas libre, pero hay que buscar esa libertad que está dentro de todos nosotros, ¿viste? Y esa libertad te permite poder hablar francamente con una persona, poder hacer las cosas bien, poder intentar ser mejor hijo, mejor padre, mejor amigo, y eso para mí es lo más importante hoy. Así que bueno, los dejo con un beso enorme, los quiero, chicos.